Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más. Vamos a seguir estudiando este prefacio para comprender los estudios del Zohar. Vamos a ver un capítulo muy esencial. Llegaremos desde el 11, donde nos habíamos quedado la clase anterior, hasta el 26. En estos capítulos nos va a estar hablando sobre los cuerpos o lo que sería la esencia, las la sustancia, la forma revestida de sustancia, la forma abstracta y la esencia de cada uno de los cuerpos que conforma el árbol sefiótico y hasta dónde nos va a guiar en este camino. Les voy a mostrar con la ilustración adecuada de qué nos está hablando. ¿Ok? Cuando hablamos de la sustancia, nos estamos refiriendo a un punto donde nuestros sentidos eh, aún no pueden comprender, porque nuestros sentidos limitados van a solamente percibir, digamos, el oído explica el texto, ¿no? Que el oído nos va a ayudar a percibir los sonidos, las vibraciones, que el olfato, las moléculas odoríferas, que el tacto, que es el más poderoso de todos los sentidos, las formas, lo frío y lo sólido, lo caliente. Esto, a su vez, solamente reviste. Lo que puede percibir es lo que está revestido, pero no la esencia misma de esta sustancia y su forma. Lo único que nosotros podríamos comprender es la sustancia y su forma, porque hasta ahí llegan nuestras capacidades. Así, el comprender cada uno de los actos que ocurren en este mundo sería a través de la sustancia y su forma. Así como nosotros percibimos con la razón, con causa y efecto. Nosotros no podemos percibir la esencia, el propósito en sí, pero sí la causa, el efecto, la acción misma y luego la abstracción de esa acción que sería, eh, digamos, el revestimiento de esa sustancia. Así, por ejemplo, si una persona miente o dice la verdad, estamos viendo a través de las causas y el efecto una abstracción. Y hace una referencia en el capítulo 16 sobre una persona muy religiosa que no está buscando atributos de verdad y falsedad, sino que se queda con un velo moralista, en donde debido a su moral no quiere fallar y prefiere mentir a pesar de que eso le cueste la vida o la vida a los demás. Y esto está prohibido en la Torá. La Torá nos dice que es preferible mentir antes que salvar una vida, porque de lo que nos habla la Kabbalah es de lo abstracto, no de la sustancia. Nos quiere llevar a la abstracción, nos quiere llevar a comprender la esencia, pero no podemos comprender la esencia sino a través de la forma y de la sustancia. Así que el mundo está envuelto en la sustancia, la forma y lo abstracto. ¿Y de dónde procede? Del mundo anterior, que es la esencia, la emanación que le da sentido al abstracto, la forma y la sustancia que deriva. Así, no podríamos comprender que cada mundo en sí tiene su forma, su sustancia, su forma y el abstracto que precede de un mundo anterior en donde está la emanación. Así cada uno de los mundos son un subproducto y no podríamos comprender Atzilut, por ejemplo, a Kadmon, que es la esencia misma, sin antes haber ascendido por estas escalas, porque nosotros no podemos comprender la emanación, pero sí su sustancia y su forma. Hasta ahí nos va a explicar el Zohar. Solamente podemos abstraer la causa y el efecto a través de la abstracción de los dos primeros modos, que son la sustancia y la forma investida en la sustancia. La forma abstracta es una relación que precede de lo anterior. Entonces, solo el primer modo y el segundo modo es de lo que nos va a hablar el Zohar.
porque no- nos han sido otorgados con una percepción clara y suficiente por la providencia suprema a través de ellos, y es posible comprender la existencia de, de entidades espirituales que están en mundos superiores, pero únicamente a través de abstraernos de los dos primeros modos. Por ejemplo, si tomamos cierto detalle en el mundo de Bria, que hay vasijas allí y se tiene que tiene un color rojo, a través de la cual la luz de Bria pasa a los habitantes de Bria, como se dijo anteriormente, la vasija de Bria que tiene color rojo se considera una sustancia o una entidad, es decir, un primer modo, aunque es meramente un color, que es la noción de la incidencia y de la manifestación de esta actividad en la entidad. Ya hemos dicho que no tenemos percepción de la esencia misma, sino solo de la manifestación de la actividad en la esencia. Y nos referimos a esta manifestación como una entidad o una sustancia, un cuerpo, una vasija, como vimos anteriormente en el capítulo 3. La luz divina que está investida a través de esto del color rojo es la forma investida en la entidad, que es el segundo modo. Es por eso que la luz misma parece roja, indicando que una vestidura, iluminación a través de la entidad, que se considera el cuerpo y la sustancia, como se dijo anteriormente, que era el color rojo. Si se desea disociar la luz divina de la entidad, que es el color rojo, y analizarla por sí misma, sin la investidura de la entidad, ya esto es parte de un tercer modo, es decir, la forma extraída de la sustancia que está sujeta a errores. Como se dijo anteriormente, por esta razón, tal enfoque está estrictamente prohibido cuando se estudian los mundos superiores, sin nin- y ningún cabalista verdadero se involucraría en él, ni menos los autores del Zohar, eh, que como ya hemos dicho, fue Rabbi Shimon Bar Yochai y sus discípulos. Entonces, ni siquiera tenemos una comprensión fundamental de las esencias en las entidades corpóreas, mucho menos en las espirituales. De este modo tenemos ante vosotros los cuatro modos de la vasija hebrea, que es el significado místico del color rojo, que se considera la entidad, la sustancia de Bria, y la investidura de la luz divina en el mundo de Bria, que es la forma de la entidad, y la luz divina abstraída de la entidad de Bria, que es la esencia del detalle individual. Esto estaría así, y por esto a esto se refiere el Zohar, de que trata únicamente del primero y del segundo modo. Entonces, pasamos a un tema muy interesante, que el segundo principio aclara con lo anterior que los cuatro modos en que solo tenemos el mundo de Bria como un detalle, solo en general, los cuatro mundos, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiah, que provienen de los tres colores, verde, rojo, y que provienen del mundo de Atzilut, que es el blanco. Entonces estaríamos tratando de leer un texto. El blanco es como el fondo, como el fondo de la hoja, que en sí misma no tiene nada, porque no podríamos comprender lo que dice el texto sin las letras, sin la tinta. Es decir, la sustancia, la forma y lo que quiere decir. A través de esa consecuencia podríamos interpretar y leer. Y así de lo que nos va a hablar es que no debemos prestarle la atención a Tzilut, sino concentrarnos en la sustancia y en la forma. En In Sof, cuando se considera de forma aislada, es el significado místico de la esencia. Esto es lo que dijimos en el principio, no tenemos comprensión de la esencia, que es el cuarto modo que está oculto a todas las entidades. El tono blanco por sí mismo, cuando no está investido en los tres tonos, brilla Yetzirah y Asiah, es decir, la luz de Hokmah, cuando no está investida en Briah, Tiferet y Malkut, es una forma despojada de su sustancia, con la que no tenemos tratos, porque el Zohar no dice nada sobre este modo, sino solo del primer modo, que son los tres tonos de Briah, Yetzirah y Asiah. Así, como les mencioné, no podemos entender sino de la sustancia, la forma y la abstracción, porque la esencia está en un nivel superior que crea como un reflejo, como una sombra, el mundo subsiguiente. Entonces, ya para entender que el mundo de Atzilut hasta el final es como la amplitud del todo,
Aquí entramos en un aspecto un poco panteísta de la Kabbalah, en la que todo es la luz suprema, la luz del Creador, y todo emana de Él, y todo precede de Él, y todo se va formando a través de despojar velos entre estas distintas esferas. Cuando hablamos de Binah, Tiferet y Malhut, estamos hablando del mundo de Bria, Binah, Tiferet y Malhut. Estamos hablando de el mundo de Binah, que sería Bria, Tiferet y Malhut. El mundo de Asia es el mundo de Malhut. El mundo de la emanación, aquí vamos a ver, Asia es Malhut, Yetzirah sería Tiferet y Bria sería Binah. Entonces, Jogma, que es Atzilut, no estamos hablando en ningún momento de Jogma. Entonces, utiliza estos términos para referirse a los mundos, porque así estamos hablando de este elemento fractal que conforma y embiste cada uno de los mundos. Los aspectos del ser mineral, vegetal, animal y hablante que están en todos los mundos también va a estar referido a Briet, Sirah y Asia, que proceden de Atzilut. Entonces, el mundo de Asia es el mundo mineral, el mundo de Yetzirah es el mundo vegetal, el mundo de Binah es el mundo animal y el mundo de Atzilut es lo humano o lo hablante. Adán Kadmon representaría lo espiritual o lo divino. Así cada uno de los mundos también tiene dentro de sí, dentro de cada esfera, Asia, Yetzirah, Briah y Atzilut, que preceden de mineral, vegetal, animal y hablante y a su vez nos alimentamos, nos nutrimos de cada mundo, de sus aspectos mineral, vegetal, animal y hablante que están en todo el mundo y que el ser el hablante está en su centro, seríamos nosotros. Ahora explicaremos el tercer principio. Si bien el Zohar trata de cada uno de los mundos en relación a la Sefirot, que son la divinidad que ilumina este mundo, ese mundo, de manera similar con todos sus detalles minerales, vegetales, animales, las criaturas parlantes, que son los humanos, que son los seres creados en este mundo, el foco del Zohar se centra únicamente en los seres parlantes de ese mundo. Voy a compartir con ustedes una parábola acá en Venezuela, de la sección 42, de un libro que se llama Hakdama le Sefer HaZohar, que los cuatro aspectos, mineral, vegetal, animal y hablante, que están en todo y cada uno de los mundos, incluso en este mundo, son cuatro partes del deseo de recibir. Y aquí se pone interesante porque nos va a empezar a explicar su relación de que cada mundo contiene en sí distintas, en su sustancia, distintas partes de un solo deseo. Y es razón, la palabra en hebreo para deseo, que también traduce voluntad, la que conforma los niveles de los mundos mineral, vegetal, animal y hablante. Por lo tanto, la persona en este mundo debe recibir alimento, crecer y partir de los cuatro aspectos del mineral, vegetal, animal y hablante, que están en este mundo. Porque la comida de una persona también contiene estos cuatro aspectos, que se extraen de los cuatro aspectos mineral, vegetal, animal y hablante, que están en el cuerpo de una persona. Estos son que recibir los medios indispensables necesarios para la subsistencia. Este es el primer deseo, la primera capa del deseo de recibir, es la subsistencia. Quieren más que los medios indispensables necesarios para su subsistencia y anhelan lujos, solo que esto se limita a los deseos meramente animales. Esta es la segunda capa del deseo, que anhelan los deseos humanos, que son el honor y el poder, y que anhela el conocimiento, que sería ya Hokmah. En estos deseos les son atraídos a través de las cuatro partes de la voluntad de recibir dentro de él. Y aquí es donde se forma el ego, el deseo de recibir. Su deseo de su subsistencia indispensable es el aspecto mineral de la voluntad de recibir. Su deseo de deseos animales es el aspecto vegetal de la voluntad de recibir, ya que su función es solo proporcionar crecimiento y placer a su recipiente, que es la carne del cuerpo. Su deseo de deseos humanos es el aspecto animal de la voluntad de recibir, ya que hace que su espíritu se expanda. Y finalmente su deseo de conocimiento
es el aspecto hablante de la voluntad de recibir. Aquí podríamos percibir que aquí vienen las capas del deseo. Entonces, esas capas del deseo son el inanimado, vegetativo, animado y hablante. A su vez, son investiduras del nombre Yud-Kei Vav-Kei, que nos asciende al deseo del ser. Recordemos que el nombre Yud-Kei Vav-Kei no lo pronunciamos, pero es el verbo ser y estar en presente continuo. Es el yo soy. Entonces, encontramos que el aspecto con respecto al primer aspecto, que son los medios indispensables necesarios para la subsistencia, el segundo aspecto son medios relacionados con deseos animales, que es el deseo de obtener todo lo que pueda percibir para mantener, son esos deseos egoístas que nos mantienen, primero el hambre animal, es un aspecto animal mineral, y luego vienen los aspectos de tener cobijo, sexo, protección familiar, son aspectos del mineral y vegetal serían los aspectos más en el mundo, en el reino vegetal, luego hablamos de esto, ¿no? Las cualidades de los mundos espirituales, ¿no? Envueltos en cada uno, estaríamos hablando de las almas de los hombres que están dentro de cada mundo y que nutren toda la realidad espiritual. Así el ser físico hablante se nutre de toda la realidad física en este mundo. Entonces vamos a ver que también en este mundo se encuentran el inanimado, que sería el nefesh, tifere, que sería vegetativo, y ruach, o de hálito, ¿sí? Aquí es donde se encuentra el aspecto en los ángeles. Los ángeles, en el mineral estaríamos hablando de seres de instinto, y en la neshama estamos hablando de seres conscientes, estamos hablando de un nivel de conciencia, y el ser hablante es ya un ser que se acerca a la unidad, al pensamiento unitario. Solo los seres de habla podrían comprender el pensamiento unitario y salir del pensamiento dual, cada una de las etapas de una expansión de conciencia. Es decir, lo que se percibe en el primer aspecto es el deseo de recibir la cantidad indispensable necesaria para su propia subsistencia, lo recibir de la iluminación de los palacios, de las ropas que hay ahí. El segundo aspecto, que son las indulgencias animales, que hacen creer su cuerpo que lo recibe de ángeles que hay allí, y que son las iluminaciones espirituales que van más allá de la cantidad necesaria para su subsistencia, con el fin de mejorar los vasos espirituales en los que está revestida su alma. Así uno recibe el primer y segundo aspecto, que son las cosas que son inferiores a él, y que son los palacios, las ropas y los ángeles que hay allí, ya que estos son inferiores a las almas del hombre. El tercer aspecto, de los deseos humanos, que es mejorar el espíritu de una persona y que recibe en este mundo de su propia especie, es decir, de otros hablantes. También lo recibe allí de su propia especie, es decir, de todas las almas que se encuentran en este mundo, ya que es a través de ella que se mejora la iluminación del espíritu de su alma. El cuarto aspecto de la voluntad, que es el conocimiento, y lo recibe de las sefirot que están en ese mundo, ya que ellas reciben de Jokma Binah y Da'at para su alma. Vamos a explicar esto más en detalle. Es decir, el aspecto de el hablante que proviene de Atzilut, que proviene de Jokma, es un deseo que viene del cielo. Estos deseos preceden de su antecesor, es decir, el deseo mineral, que es el deseo de mantenerme vivo, de mantenerme con lo mínimo necesario para mi subsistencia. El deseo vegetativo me hace querer un poco más de mi deseo de subsistencia, y el deseo de Neshama me hace querer honor, poder y dominio, y lo obtengo únicamente de otro ser de mi misma especie. Así, cada uno de las fases de conciencia son también fases de deseo. Es decir, que el camino que nos propone la Cábala es la de trabajar el deseo de recibir.
aprender a trabajar y comprender el ego, a dominar el ego en sus distintas capas de identidad, de unas trampas de identidad en las que nos hace víctimas y presos de distintos deseos, hasta que sintamos el deseo de arriba. El deseo de arriba es un deseo que emana de la esencia. Nosotros no podemos comprender la esencia, pero ella sí puede cambiar nuestro deseo. Nosotros dependemos únicamente de el cambio de deseo como un aspecto de trabajar en la voluntad del deseo de recibir, trabajando entonces ese anhelo, podríamos ascender o descender de distintas etapas o capas de la conciencia. En consecuencia, el alma del hombre que se encuentra en todos y cada uno de los mundos debe crecer y completarse a partir de todos los aspectos que se encuentran en este mundo. Y es el tercer principio mencionado anteriormente, que uno debe conocer todas las afirmaciones del Zohar, cada detalle de los mundos elevados que trata, ya sean las sefirot, las almas, los ángeles, las vestimentas o los palacios, incluso si los analiza en sus propios términos. El lector debe comprender, no obstante, que se establecen principalmente en referencia a la medida en que el alma del hombre está allí, percibe de ellas y se nutre de ellas. Por lo tanto, todas sus afirmaciones se centran en los requisitos del alma. Si comprendes todo lo que está en esta línea, entonces comprenderás y tendrás éxito en todos tus emprendimientos. Es decir, que trabajar los deseos y trabajar los aspectos del alma es el fin mismo del estudio del Zohar, porque nosotros no podríamos desear algo si no hemos probado. No podría decir, quiero caviar si yo no he agarrado, no he tenido el caviar antes en mi mano y ya tengo un reshimot, una esencia, una impregnación de ese deseo. De esa manera, únicamente a través del estudio de estos deseos, en el lenguaje en el que nos habla su esencia, podríamos despertar un nuevo deseo en nuestro interior y así poder ascender por la escalera que el Barasulán nos dio. La escalera de los deseos, luego explicaremos esto. La escalera de los deseos y de su emanación, de su esencia. Creo que hasta aquí está bien por hoy. Continuamos mañana. Y vamos entonces a tratar un poco más a profundidad este trabajo, un trabajo espiritual que es comprender estas emanaciones y modificar nuestros deseos a partir de la influencia que tiene este libro sobre nosotros. Al despertar un deseo meramente espiritual, entonces podremos comprender y conectarnos con ese deseo. Esto lo que nos viene a explicar de un modo sencillo es como que, así como nuestro planeta gira junto a su estrella por todo el universo, nosotros estamos aquí como percibiendo distintas señales, distintos deseos. Y estos deseos son los que transforman, forman nuestra esencia, forman nuestra realidad. Y lo único que podemos ejercer para salir de esto es la libertad de elección en amplificar nuestro deseo, amplificarlo para contraerlo, contraerlo para amplificarlo. Es decir, que a diferencia de otras tendencias religiosas como el hinduismo, el budismo que anulan el deseo, o el islam que amplifica el deseo, el judaísmo viene a enseñarnos la Kabbalah particularmente, viene a enseñarnos un trabajo de expansión y contracción del deseo, así en cada mundo y en cada esencia, expandirnos y contraernos para poder percibir y movernos dentro de estos planos espirituales. Vamos a dejarlo hasta esta noche y continuamos mañana. Ha sido un gusto. Eh, Vamos a ver, espero sus comentarios de lo que se está formando en esta bonita comunidad para seguir ahondando y profundizando y también con sus preguntas. Quédate atento.